las 9 de esta mañana salían desde Huesca, Zaragoza y Teruel las 3 columnas de la ruta motera de Aragón Radio. Es el segundo año que la emisora autonómica organiza esta cita para los aficionados a las dos ruedas, que permite acceder al recinto de Motorland. Y hasta ese circuito han llegado más de 3.000 moteros que han disfrutado primero en carretera y luego sobre el asfalto de Motorland. Y es que el momento más esperado, sin duda, Yasmina Gracia, vamos a ir hasta allí, ha sido precisamente ese, cuando hace apenas unos minutos han podido recorrer el mismo trazado que en apenas una semana recorrerán con el Gran Premio de MotoGP. Eso es, hace apenas unos minutos han finalizado las dos vueltas que todos los aficionados al motor han podido dar aquí hoy en Motorland. Además, como decís, en una fecha muy especial para ellos, a tan solo una semana de que lo hagan los grandes, porque el próximo domingo se va a celebrar aquí el Gran Premio de MotoGP. Esta segunda ruta motera organizada por Aragón Radio ha vuelto a superar todas las expectativas. Más de 3.000 personas se han congregado en este circuito. Este año, además, ha habido muchas de ellas de fuera de la comunidad. Hoy ellos son los reyes de la carretera, porque las dos ruedas y los motores han marcado el ritmo hasta el Cañiz. Y al llegar tocaba la merecida recompensa. Ha ido perfectamente, la organización impecable, todo bien controlado y el bocadillo nada más llegar sabe divino. Pues la rutita, pues la verdad que muy bien. Si ahora no hiciera sol estaríamos muchísimo mejor, pero bueno, que muy bien. El ambiente muy agradable. Un evento que ha saltado las fronteras de la comunidad. Pero nada más enterarnos que además había esta pequeña concentración, pues nos hemos animado y digo, toda la tropa de Viladecans, Barcelona, para aquí, para el circuito. Venimos desde la Seu d'Urgell, de al lado de Andorra la Bella, unos 250 270 kilómetros más o menos. Aragón Radio les ha contado en directo esta ruta motera gracias a un gran despliegue técnico y humano. Pues va a ser un día de espectáculo, un día de dar la vuelta al circuito, donde una semana después los grandes de la moto pues harán su competición, y un día sobre todo de convivencia y un día para reivindicar la seguridad. El sábado que viene van a correr los mejores. Entonces un poquito sería el preámbulo a esta exhibición del domingo que viene. Yo siempre que he hablado con pilotos, no pilotos, motoristas, todo el mundo lo dice, es un circuito muy especial. La banda sonora hoy la ponían ellas y los aplausos se los llevaban otros. Una pasión, la de las dos ruedas, que se aprende con el tiempo, pero que parece que algunos nacen ya sabiendo. Enhorabuena un año más a nuestros compañeros de Aragón Radio por esta segunda ruta motera.